Bienvenidos al curso Project Management orientado a la certificación PMP. Estudiaremos la unidad 2.3, gestión de costos del proyecto. La gestión de costos incluye los procesos de planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos para que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. La gestión de costos del proyecto tiene estos 4 procesos que vamos a estudiar: planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Antes de entrar en detalle, veamos de manera rápida, en forma general, estos 4 procesos. Planificar la gestión de costos está relacionado a definir cómo voy a tratar los costos del proyecto. Estimar los costos está referido a calcular los costos de las actividades de manera individual. Determinar el presupuesto es sumar los costos individuales y tener el presupuesto de todo el proyecto. Controlar los costos se refiere a verificar si estoy yendo dentro del presupuesto aprobado o tengo alguna desviación y hacer los cambios que correspondan. Entonces, el proceso número 1, planificar la gestión de los costos. Se definen las políticas y procedimientos que servirán de guía para manejar los costos del proyecto. Entradas, el acta de constitución, el plan para la dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, juicio expertos, análisis de datos y reuniones. Juicio expertos para planificar la gestión de costos se refiere a consultarle a una persona, a un grupo de personas con experiencia en este tema. Análisis de datos, por ejemplo, análisis de alternativas, es definir las estrategias de financiamiento. Pueden ser fondos propios, fondos con accionistas o fondos con deuda. También para planificar los costos vamos a usar la herramienta reuniones y las reuniones deben ser efectivas. Salidas de planificar la gestión de costos, el plan de gestión de costos que define cómo se van a tratar los costos. Además, algunos términos relacionados a la gestión de costos. Costos variables son costos que cambian de acuerdo a la cantidad de producción o de trabajo. Por ejemplo, los materiales, los salarios de obreros, etc. Y costos fijos son costos que no cambian a medida que la producción o el trabajo cambia. Alquiler de local, del proyecto, costo de instalación, etc. Entonces, el PMBOK clasifica, nombra de manera especial a los costos en variables y fijos. Es diferente a cómo normalmente nosotros definimos variables y fijos. Si no cambian, son fijos. Si sí cambian, son variables. ¿Qué no cambia? Por ejemplo, el alquiler de local. Así yo tenga mucha producción, el alquiler de local no va a cambiar. Pero si yo tengo mucha producción, los salarios van a subir. Todos los meses voy a pagar más salarios. Por eso son los costos variables. Costos fijos, los que no cambian. Y también pueden ser costos directos o costos indirectos. Eso también es una forma especial que tiene el PMBOK de definir. Costos directos son costos atribuibles directamente al proyecto. Viajes del equipo del proyecto, salarios del equipo del proyecto, reconocimientos al equipo del proyecto, materiales para el proyecto. Entonces son costos directos si van directamente al proyecto. Costos indirectos son costos generales en beneficio de más de un proyecto. Por ejemplo, la oficina principal se reparte entre varios proyectos. Los impuestos se reparten entre varios impuestos. Entonces, esta segunda forma de clasificar es costos directos que van al proyecto o costos indirectos que va a varios proyectos. El segundo proceso, estimar los costos, es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Es importante saber lo que son rango de estimaciones. Un proyecto en la fase de iniciación podría tener una estimación de orden de magnitud en el rango de menos 50 a más 100%. ¿Qué es un orden de magnitud? Es una estimación con poca precisión que generalmente se hace al inicio del proyecto. En una etapa posterior del proyecto, a medida que se tiene más información, las estimaciones pueden reducirse a un rango, por ejemplo, de menos 5 a 10%. En este gráfico de rango de estimaciones vemos como con 0% de ingeniería podríamos tener una exactitud de menos 50 a más 100%. Esa exactitud se llama orden de magnitud. Entradas para estimar los costos, el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Herramientas y técnicas para estimar los costos las vamos a ver una a una. Juicio de expertos para estimar los costos, consultarle a alguien con experiencia. Estimación análoga, utiliza el juicio de expertos, se utiliza cuando la cantidad de información detallada es limitada, usa el costo real de proyectos similares, de proyectos análogos. Esta misma herramienta la vimos cuando vimos gestión del cronograma. Estimación paramétrica, para estimar los costos, es la misma herramienta que vimos también para estimación del cronograma. Usa parámetros, usa una regla de 3, relación entre datos históricos y otras variables para calcular estimación de costos. Estimación ascendente, bottom up, también la vimos cuando vimos el cronograma. Es una estimación del costo de las actividades individuales o paquetes de trabajo y su acumulación para obtener el costo total. De abajo hacia arriba, dividimos, en las últimas divisiones calculamos los costos y vamos de abajo hacia arriba y obtenemos el costo total. Por eso que se llama estimación ascendente, bottom up o de abajo hacia arriba. La estimación basada en 3 valores la vimos también cuando vimos cronograma, una estimación más probable, una optimista, una pesimista, y habían 2 fórmulas en este caso para calcular el costo esperado. Puede ser una distribución triangular o una distribución beta método PERT, ¿no? Las 2 fórmulas están bien, ustedes tendrían que decidir cuál usar. Análisis de datos, considera las siguientes alternativas: análisis de alternativas, análisis de reservas y costo de calidad. ¿Qué es análisis de alternativas? Es evaluar las diferentes posibilidades y opciones para un mismo entregable. Diferentes opciones tendrán diferentes costos, así como ventajas y desventajas. Análisis de reservas. Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias, para tener en cuenta las incertidumbres. La contingencia podría ser un porcentaje del costo, un costo fijo, o calcularse por otro método. Entonces estamos viendo una primera reserva que se llama reserva de contingencias. Estas reservas de contingencias van en cada una de las actividades. Cuando vimos cronograma también había reserva de contingencias. Entonces puede haber reservas de contingencias de costos y de tiempos. Costo de calidad son costos incurridos para prevenir el incumplimiento de los requisitos y evaluar la conformidad del producto. Sistema de información para la dirección del proyecto, Project Management Information System, ya lo conocen. Pueden ser hojas de cálculo, herramientas de simulación y estadística, así como toda la información del proyecto. Pueden simplificar y facilitar la rápida consideración de varias alternativas de costos. Salida de estimar los costos son estimaciones de costos, base de las estimaciones y actualizaciones a los documentos del proyecto. El tercer proceso, determinar el presupuesto, es el proceso de sumar los costos estimados de las actividades individuales para establecer una línea base autorizada del proyecto, la cual excluye la reserva de gestión. Atención, la línea base es esa que está en el valor planeado, que termina en el BAC, en el Budget at Conclusion. Pero fíjense, no es lo mismo la línea base que el presupuesto. La diferencia entre la línea base y el presupuesto es la reserva de gestión. La línea base de costo más la reserva de gestión es el presupuesto del proyecto. Entradas para determinar el presupuesto, el plan para la dirección del proyecto, documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas para determinar el presupuesto, vamos a verlas uno por uno. La primera, juicio de expertos. Preguntarle a alguien que tiene experiencia para ayuda en determinar el presupuesto. La herramienta número 2 para determinar el presupuesto, costos agregados. Los costos se suman de acuerdo a la EDT y a las cuentas de control, obteniéndose el presupuesto del proyecto. Herramienta número 3, análisis de reservas. Ok, pero para determinar el presupuesto, vamos a recordar lo que dijimos hace unos minutos. Hay lo que se llaman reservas de contingencia, pero también existen las reservas de gestión. Las reservas para contingencia de las que hablamos hace unos minutos. Las reservas para contingencia son asignaciones para cambios no planificados pero potencialmente necesarios que pueden resultar de riesgos identificados. Son los conocidos desconocidos. La reserva de contingencia se incluyen en las actividades y las reservas de gestión son presupuestos reservados para cambios no planificados y generalmente no identificados. Son los desconocidos
desconocidos. Las reservas de gestión no se incluyen en la línea base de costos. Las reservas para gestión no se incluyen, por lo tanto, en los cálculos de valor ganado. Cuando yo hago cálculos de valor ganado, que los vamos a ver en unos minutos, no tomo en cuenta la reserva de gestión. Trabajo solamente con la línea base de costos, que es la que vemos que termina en BAC, en el Budget at Conclusion. La siguiente herramienta para determinar el presupuesto, análisis de información histórica, son documentos de la organización que permiten predecir los costos del proyecto a través de modelos matemáticos, por parámetros, por analogía o por otros métodos. Conciliación del límite de la financiación es también una herramienta para determinar el presupuesto. El flujo de caja forma parte de la conciliación del límite de la financiación. Los fondos podrían no estar disponibles cuando se necesitan, causando cambios y problemas a las otras partes del proyecto. La siguiente herramienta para determinar el presupuesto, el financiamiento, implica la adquisición de fondos para los proyectos. Algunos proyectos como infraestructura, industriales y de servicios públicos a largo plazo requieren fondos de fuentes externas como entidades financieras y usan esta herramienta de financiamiento. Salidas de determinar el presupuesto, la línea base de costos, requisitos de financiamiento del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. El último proceso, el proceso número 4, controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Pero antes de continuar con este proceso, veamos algo de lo que es la gestión de valor ganado, Earned Value Management. Es un método para medir el rendimiento del proyecto respecto a líneas base de alcance, de cronograma y de costo. La metodología de valor ganado indica potenciales desviaciones y ayudan a proyectar el rendimiento futuro en tiempo y costos. Yo quiero saber cómo va a acabar el proyecto en tiempos o en costos, puedo usar el valor ganado. En estas curvas vemos un resumen de lo que es el valor ganado. Recuerden que para valor ganado nos olvidamos de la reserva de gestión. Solamente trabajamos con la línea base, que es esa que termina en BAC, Budget at Conclusion. El valor planeado es la línea base, ¿no? Entonces, estas curvas son importantes: PB, valor planeado; AC, costo real; EB, valor ganado. También recordar que el valor ganado no es lo que estoy ganando. Valor ganado es lo que estoy avanzando. Ese es un error como incluso de traducción. Earned value no es lo que estoy ganando. En un proyecto puedo tener valor ganado de 100.000 y estoy perdiendo plata. El valor ganado es lo que estoy avanzando, lo que estoy valorizando. Al día de hoy, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que realmente se ha realizado, medido en términos del presupuesto inicial? Eso es el valor ganado. Hablábamos del Budget at Conclusion, presupuesto a la conclusión; Estimate at Conclusion, estimación a la conclusión; Estimate to Complete, estimación a la conclusión. Lo vemos ahí de manera gráfica. Hay unas fórmulas que hay que memorizar para el examen, por ejemplo la de variación de costo, la de variación del cronograma, el índice de rendimiento del costo o CPI y el índice de rendimiento del cronograma o SPI. También el índice del rendimiento del trabajo por completar, To Complete Performance Index, TCPI. ¿Qué rendimiento debería tener de aquí en adelante para acabar en el presupuesto? Entonces el TCPI nos dice cuál es el rendimiento necesario para acabar en el presupuesto. Entrada para controlar los costos, el plan para la edición del proyecto, documentos del proyecto, requisitos de financiamiento, datos de desempeño del trabajo y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas para controlar los costos ya las conocemos, solamente las vamos a mencionar: juicio de expertos, análisis de datos, índice de desempeño del trabajo por completar, que era el TCPI, y el sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS, Project Management Information System. Salidas de controlar los costos, información de desempeño del trabajo, pronósticos de costos, o sea, a dónde voy a llegar en costos de proyecto, solicitudes de cambio,
actualizaciones al plan para dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Y de esta manera hemos terminado de repasar los 4 procesos de la gestión de costos.